Hola, ¿qué tal a todos por allá? Bendiciones. Vamos a esperar unos segunditos a ver quién se conecta. En unos momentos comenzamos. Muy bien. Bueno. Ok, pues comenzamos. Sean bienvenidos a esta pequeña reunión en línea de jóvenes que vamos a tener el día de hoy. Si no me conoces, mi nombre es Mili Flores. Y bueno, el día de hoy te voy a compartir un tema que Dios puso en mi corazón súper fuerte esta semana. Y bueno, esperemos que todo salga bien y que sea lo más claro posible. Y bueno, yo creo que como jóvenes, o incluso a veces ya de adultos, tal vez nos llega en algún momento como la crisis donde decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el punto de que a lo mejor que yo naciera? ¿Cuál es el punto de que yo esté en este lugar? De que esté con esta familia, de que tenga estos amigos. ¿Cuál es el punto a lo mejor de que haya nacido en esta época? Y tal vez no tenemos como bien definida esa parte de nosotros, no conocemos bien nuestro propósito aquí en la tierra. Y bueno, a veces es bueno que nos hagamos esas preguntas, yo creo, siempre y cuando las sepamos llevar por buen camino, siempre y cuando tengamos personas que nos estén acompañando durante el proceso para que no caigamos como en contradicciones o en otras doctrinas, en el caso de que seamos cristianos, en el caso de que seamos creyentes, que conozcamos de Dios, que nuestra fe no se desbalancee. No sé si está bien dicho, pero sí es bueno hasta cierto punto que nos hagamos esta pregunta: ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí en este momento, en este tiempo? Es bueno porque nos embarca en un camino en el cual vamos a ir descubriendo poco a poco los propósitos de Dios en nuestra vida y vamos a poder dejarnos usar mejor por Él, para lo que Él quiere que nosotros estemos aquí. Entonces, si eres creyente o no, independientemente de eso, yo quiero decirte que todos los que estamos en esta tierra, fuimos creados por Dios, fuimos creados por nuestro Padre Dios, y entonces al nosotros ser creados por Él nos dio un propósito. Todos tenemos un propósito, todos tenemos algo importante por lo que estamos en esta tierra, por lo que nacimos en este tiempo, por el cual nos tocó la familia donde nos tocó nacer, o los amigos que tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuimos creados por este Dios, necesitamos conocerlo para entender cuál es el propósito que Él me dio. Porque si no conozco, por decir, al fabricante, a lo mejor, entonces, ¿cómo voy a poder tener una relación, una conversación en la cual yo pueda decirle: Dios, ¿por qué estoy aquí? Entonces, la primera parte o el primer paso es conocer a Dios y tener una relación con Él. Dice el Salmo 139, verso 13, que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Aquí dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Así que Él nos ha formado, Él nos hizo, Él nos conoce incluso desde antes de que nosotros fuéramos concebidos. Y desde ahí Él había plantado su propósito eterno en nosotros. Así que no fuimos, esa es como también la primera parte, no fuimos concebidos por casualidad.
no somos un accidente. Si tú en algún momento de tu vida pensaste que eras un accidente, que tú no tenías por qué estar en este mundo, que tu vida a lo mejor no valía nada, no. Créeme que Dios tiene un propósito contigo porque Él te creó y no fue por casualidad, no fue por azares del destino. Tú tienes un propósito en esta vida. Ahora, ¿cómo saber cuál es ese propósito? Porque, sí, ya sabemos que tenemos un propósito y lo que sea, pero ¿cuál es ese propósito? Y eso es lo que nos va a mantener en la jugada, por así decirlo. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, te quiero dar otra escritura que si la quieres leer está en Jeremías capítulo 1, verso 5 y dice... Dios hablándole a Jeremías le dice, yo te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Aquí le está diciendo bien claro, yo te formé, yo te creé, yo te hice por un propósito, te creé para algo, para que tú hicieras algo. Y aquí específicamente le está diciendo el propósito, le dijo que él lo creó para ser profeta a las naciones. Ahora, me gustaría, esta historia de Jeremías se me hace muy padre porque abarca de alguna forma este tema en el cual Dios llama a un niño a gobernar todo un pueblo, ¿no? Una ciudad. Y entonces es un niño siendo llamado al reinado y él le dice, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué me escoges a mí? Si yo soy muy joven, ni siquiera sé hablar. Y Dios le dice, no digas eso porque yo te llamé. O sea, Él se perfecciona en nuestra debilidad. Él es el que trabaja a través de nosotros. Pero esa historia es muy buena. Pero a mí me gustó mucho, para darte un buen ejemplo, la historia de Gedeón. Gedeón, y ahorita vamos a leer algunos versos. Era un hombre hijo de una persona importante del pueblo de Israel, de un clan, pues. Y entonces, por lo que nos dice el contexto, pues no era como muy... él mismo se dice que era el más insignificante de su clan. Y bueno, también dice que su clan no era muy bueno en el combate, no eran muy fuertes. Entonces, Dios había sacado a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ya les había dado su tierra prometida, que era Canaán, pero por algunas situaciones que ustedes pueden meterse más en el contexto si gustan leer en Jueces, dice que el pueblo de Israel había seguido cometiendo algunos pecados y por lo tanto habían caído en manos de otro clan que era mucho más fuerte, que era los cananitas, creo, no, los madianitas, perdón. Entonces, este clan, los madianitas, llegaron y quisieron tomar otra vez esa ciudad que Dios ya le había dado a los israelitas. Los madianitas quisieron quitársela. Y entonces, aún con lo que Israel hubiera podido haber pecado, pudo haber fallado, Dios seguía escuchando sus oraciones y ellos habían pedido mucho a Dios para que su tierra siguiera siendo solo de ellos. Entonces, si gustas acompañarme ahí en tu casa, si tienes tu Biblia rápido o si gustas leerlo después, te lo voy a leer de una vez. Dicen Jueces capítulo 6 del verso 11 al 16. Dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lugar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, le respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía, le dice el Señor.
Pero Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Y aquí esta es la clave. Dice Gedeón, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Y más adelante, si seguimos leyendo, creo que lo icónico de Gedeón, y me encanta porque se parece mucho a nosotros, es que le pidió un montón de pruebas a Dios, o sea, como de que, ay Señor, pues si realmente eres tú llamándome a esto, pues haz esto y dame tal señal y dame otra y otra y otra. Fueron como 3 o 4 veces que le pidió señales para estar bien seguro de que Dios le estaba hablando, de que era Dios el que lo estaba enviando a tal misión, ¿verdad? Y me encantó porque dije, Dios, esos somos nosotros. Realmente yo me identifiqué un montón y yo creo que muchos nos podemos identificar igual. A veces Dios nos dice, yo te envío para esto, yo te doy este llamado, yo te doy esta habilidad y con esto quiero que hagas esto y el otro y que vayas con tal persona a hablarle de mí o que vayas a tal nación o que hagas esto. Y nosotros como que no nos la creemos, se nos hace muy grande y estamos, ay Dios, pues si realmente eres tú, y dame otra señal, y dame otra señal. Y me encanta porque Dios es tan paciente con nosotros para darnos un montón de señales hasta que entendamos que realmente es Él el que nos está llamando. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el tema? Que Dios otra vez nos envió a esta tierra para un propósito y a veces no nos la creemos y me gustó mucho la prédica que tuvimos la semana pasada con nuestro hermano Cristian, que nos hablaba de los dones, las habilidades, los talentos que Dios nos dio y cómo nosotros los vamos a administrar, ¿cierto? Entonces, una de las cosas clave para entender esto de los propósitos de Dios, del propósito de Dios en nuestra vida, creo que es ¿qué habilidades te ha dado Dios? ¿Qué habilidades o talentos tienes que Dios te regaló y cómo los estás usando? Si los estás usando solamente para tu gusto personal, para, no sé, para hacer cualquier otra cosa, pero no lo estás usando para Dios, entonces aquí es donde está como que vamos a regresarnos un poquito, ¿verdad? Vamos a ver otra vez, ¿quién nos creó? Dios nos creó por un propósito y todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ir dirigido para la gloria de Dios. Entonces, te quiero dar otro ejemplo rapidísimo y es la historia de Pablo, que antes de conocer a Dios se llamaba Saulo y si tú lo gustas leer está su historia en Hechos 9 y nos dice desde el principio que Saulo era una persona que perseguía a los cristianos. Él se dedicaba a perseguir a todo aquel que creyera en Jesús y que proclamara sus buenas nuevas, y no era como que los perseguía y les daba un zape y ya, o sea, era atroz. Él iba y se dedicaba a matar gente, o sea, era un homicida de lo peor, incendiaba iglesias con gente adentro, era horrible. Y entonces cuando él tiene su encuentro con Jesús, que lo encontramos en Hechos 9 del 5 al 6, me encantó ver algo. Saulo tenía pasión por lo que él hacía. Él tenía una convicción fuerte, que era, todo aquel que predique de Jesús es mi enemigo y lo voy a matar. Esa era como su visión y estaba su mirada puesta y fija en eso. Y cuando conoce de Jesús, esa misma pasión que él tenía no la dejó, no fue como que cambió su esencia, no fue como que dejó de ser como lo que lo caracterizaba, que era esa pasión, pero ahora se invirtió, ahora fue como la otra cara de la moneda. Entonces ahora utilizó esa pasión que Dios le dio, no para que matara gente, no para que persiguiera a los creyentes en Jesús, sino para ahora llevar las buenas nuevas de Jesús, para llevar
el evangelio de Jesús y era un hombre, ahora Pablo era un hombre apasionado por compartir a Jesús. Entonces esto me pareció increíble porque nuestras habilidades a veces las utilizamos para cosas, vamos a llamarle negativas, incluso a lo mejor para en contra de Dios, las utilizamos en contra de Dios. Entonces yo te invito a que si tú tienes una habilidad, si tú tienes un don, dile a Dios, si realmente quieres que haya a lo mejor un cambio en tu vida, dile a Dios, Dios, yo quiero conocerte, quiero que me ayudes a que esta habilidad que yo tengo con mis manos, a lo mejor sabes pintar, a lo mejor sabes cantar, a lo mejor sabes tocar un instrumento, a lo mejor eres un buen expositor, no sé, hay demasiados talentos en este mundo, pero puedes decirle a Dios ahí donde estás, Dios, usa mis manos, usa mi voz, úsame a mí para poder reflejar tu gloria, para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Y ahí es donde vamos ahora encontrando un poco nuestro propósito, porque se trata, yo creo, de cuántas vidas impactamos con nuestras acciones, con nuestra vida, con lo que predicamos para bien, para que nosotros tengamos la seguridad que a esas personas que estamos impactando, a lo mejor algún día la semilla va a crecer y ellos van a poder conocer de Dios y ellos van a llegar a ser salvos, ¿verdad? Y bueno, te quiero contar también un poco de mi testimonio, y yo sé que lo mío a lo mejor no es nada comparado con la vida de otras personas, pero bueno, cuando yo, antes de que yo naciera, me cuentan mi mamá, ¿verdad? Y otros familiares que pues hubo muchas complicaciones, hubo muchas cosas. Mi mamá tuvo riesgo de aborto, y la edad de mis papás para haberme concebido pues no era como la más favorable. Había entre eso y muchas otras cosas más que no voy a mencionar aquí, pero había muchas adversidades, había muchas dificultades para que yo pudiera venir a este mundo. Y cuando yo entendí esto, fue en un tiempo donde yo realmente estaba con Dios, de Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me tocó nacer en esta época? ¿Cuál es el punto? Como me sentía como un poco desamparada, como que sentía como mi vida muy vacía, no sentía que estuviera impactando a nadie, no sentía que estuviera siendo importante para nadie, es cierto, pero en ese tiempo Dios me habló mucho con esto, con la historia de mi nacimiento o de mi concepción, por así llamarlo. Y me llamó mucho, me tocó mucho porque yo dije, definitivamente cuando Dios dice sí, es un sí. Y entendí que Dios me había tenido aquí, que Dios me había puesto en esta época, en este tiempo, con esta familia, con estos amigos, en las escuelas donde estuve, por un propósito, y era que yo pudiera servirle a Él con lo que yo tenía, con mis manos, con lo que yo tenía a lo mejor con mi voz, para dejar una pequeña semilla en aquellas personas que yo iba a conocer en mi camino. Y a lo mejor no ha sido algo muy grande, a lo mejor no ha sido un impacto muy grande lo que he llegado a tener, pero sí creo bastante que algo debió quedar con todas las personas con las que me he topado en mi vida. Algo a lo mejor de mí, algo de Jesús, más que de mí, algo de Jesús, que algún día va a dar un fruto, yo lo sé. Y sé que también me hace falta mucha historia por recorrer, hace falta mucha historia por escribir en mi vida. Aún no te puedo decir con certeza cuál es mi propósito como de vida o mi llamado, por así decirlo, pero estoy en el proceso y hasta donde estoy el día de hoy, yo sé para lo que Dios me ha llamado hasta
ahora, y es para lo que te acabo de decir, y es para servirle y entregarle mi vida completamente a Él, y que lo que yo haga sea primeramente para glorificar a Dios y para ganar a otros para su reino. Como joven, pues ese yo también creo que es mi propósito, que con los jóvenes con los que yo pueda interactuar, mis amigos de cuando estuve en la escuela, de cuando estuve trabajando, mis amigos de aquí de mi vecindario, que puedan conocer un poco de Dios. Y otra vez regresando al tema de las habilidades que nos platicaba Cristian la semana pasada, eso me encanta, porque creo que es un pasito, el conocer, el ir como descubriéndonos, descubrir qué es lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, cuáles son las habilidades que Dios ha puesto en nosotros, para nosotros poder impactar con eso a otras personas y que Él se pueda glorificar en nosotros. Y para concluir, si aún no sabes exactamente cuál es tu propósito en esta tierra, si a lo mejor tú has pasado por esta temporada donde tú dices, no entiendo cuál es el punto de que yo esté aquí. A lo mejor estás pasando por una situación difícil, a lo mejor estás pasando por un tiempo de soledad, donde nos pega, ¿no? Nos pega un poquito la depre de decir, pues no estoy siendo como un cambio para nadie, ni para bien ni para mal. No hay alguien a quien a lo mejor le interese mucho, pero hoy quiero decirte que vamos a regresar un poquito. Dios te creó, Dios te conoce desde el vientre de tu mamá, Dios te hizo desde el vientre de tu madre. Otra vez dice el Salmo 139, verso 13, dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Imagínate que alguien se entretuvo en hacer cada partícula, cada neurona, cada partecita tan delicada de tu cuerpo. Si hubo alguien que se dedicó a hacer eso por ti, definitivamente te ama, definitivamente tiene cuidado de ti, definitivamente tiene un propósito grande para tu vida, y Él quiere impactar tu vida con su amor, y que tú vayas e impactes a otros con ese mismo amor que Él quiere darte a ti. Y también dice Jeremías 29:11, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Todo lo que pasa en nuestra vida, por más bueno, más malo que sea o que parezca ser, es porque Dios lo permitió. Las cosas malas Dios no las envía, pero sí las permite para un propósito, y es para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros precisamente podamos ir en este proceso de encontrar nuestro propósito de vida en esta tierra. No estamos aquí de oquis, no estamos aquí nada más para pasarla, para ver pues cuando ya me muera pues ya hacer otra cosa. O sea, sí va a ser otra cosa, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu trabajo aquí? ¿Realmente estamos haciendo algo de provecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Realmente estamos haciendo algo que lo glorifique a Él, o solamente estamos dándonos gusto a nosotros mismos? Ojo, no estoy diciendo que no podamos pasar buenos ratos y que solo vamos a vivir dándole gusto a alguien más, pero nosotros sufriendo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, ten por seguro que incluso tu tristeza más profunda se vuelve en gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. Así que fortalécete en Él. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, qué nos va a servir para llegar al punto donde Él quiere llevarnos, porque todo obra para bien para todos los que creen en Dios. Así que te animo en esta tarde a que pongas toda tu confianza en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y una vez más, me gustaría hacer otra vez énfasis en esto. Creo que como jóvenes, hoy en día tenemos una carencia muy grande de valores y de moral en nuestra sociedad.
En el área de la música es tremendo lo que el enemigo ha querido estar plantando en nuestro corazón. Ya no se habla más que de inmoralidad, de sexo, de alcohol, bueno, tiene años así esto, entonces, pero es tremendo, realmente los últimos años es muy fuerte como esto ha seguido surgiendo así, y aunque no lo creamos, la música tiene un papel súper importante en nuestra sociedad. Lo que estamos escuchando constantemente en la radio, en Spotify, en cualquier plataforma digital, yo creo que tiene más impacto que cualquier otra cosa, porque lo estás escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Pero me gustaría más que entrar en qué estamos escuchando, me gustaría entrar en el tema de qué estamos haciendo, como voy a hablar ahora para los jóvenes que conocemos de Dios, qué estamos haciendo para cambiar esto. Si Dios ya nos dio un talento, a lo mejor en la música, si Dios nos dio un talento con el arte, con cualquier área de artística, si a lo mejor eres bueno para ser actor, actriz, cantante, pianista, músico, yo qué sé. Dios puso eso en ti. Y me encantaría retarte, si tú me estás escuchando, me encantaría retarte a que pongas en práctica, que tus habilidades vayan dirigidas para glorificar a Dios y para salvar a todos los jóvenes y a todo individuo que está allá afuera y que aún no conoce de Dios, para que nuestros talentos, nuestras habilidades, con lo que Dios nos dotó, que lo podamos usar para salvar aquellas almas que se están perdiendo. Entonces, creo que esto no lo tenía anotado, pero está muy fuerte en mi corazón. Realmente me gustaría ver eso en nuestra generación. Me gustaría ver una generación de jóvenes que se levantan con sus talentos, con sus habilidades para glorificar a Dios y para llevar un mensaje de esperanza al mundo, un mensaje de salvación. Así que te animo a que vayas revisando qué hay en tus manos, qué hay con tu voz, qué hay en tu imaginación, para que puedas ponerlo en práctica y que podamos llevar un mensaje de esperanza ahí. Y bueno, antes de terminar, me gustaría hacer una oración para sellar esto. Y si estás ahí del otro lado de la pantalla, te invito a que cierres tus ojos y te unas conmigo en oración. Dios, te damos gracias en esta tarde. Espíritu Santo, gracias por haberte movido en medio de nosotros en esta tarde, Señora, a pesar de a lo mejor la distancia. Gracias porque tú estuviste aquí moviéndote conmigo, hablando a través de mí y moviéndote en los corazones de cada persona que pudo escuchar este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que esta enseñanza no quede en vano, sino que pueda dar un fruto en nuestros corazones, que pueda dar un fruto en nuestros espíritus, Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes a revisar en nosotros cuáles son esos dones, esos talentos que tú nos has dado, Señor, para que los podamos usar de manera correcta, de una manera que te podamos dar gloria y honra a ti, de una manera en que podamos impactar la vida de otras personas, no por lo que nosotros hagamos, sino por cómo tú te vas a mover en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Papi Dios, a que podamos servirte con todo lo que somos, Señor, a que podamos encontrar nuestro propósito para poder llevarlo por buen camino, Señor, para que podamos cumplir el propósito por el cual tú nos trajiste a este mundo, por el cual tú nos pusiste, con los amigos que tenemos, con los conocidos, con los familiares, en la iglesia en que tú nos pusiste, Señor. Ayúdanos a cumplir ese propósito por el cual tú nos creaste desde el vientre de nuestra madre, Señor. Te doy gracias por lo que vas a hacer en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues esto sería todo. Recuerda que
Recuerda tener una relación personal con Dios. Si aún no conoces otra vez tu propósito, si aún ni siquiera sabes cuáles son tus habilidades, te animo a tener una relación personal con Dios. Habla con Él, lee la Biblia, lee las diferentes historias de los personajes que hay ahí y te vas a animar un montón al ver que la gente que Dios usó no era perfecta, tenían muchísimos errores, pero incluso había un David que cometió muchos errores y Dios nunca dejó de decir que era un hombre conforme a su corazón. Así que no importa lo más malo que hayas hecho, nada nos puede separar del amor de Dios ni de su propósito. Así que pues, ánimo jóvenes, espero que nos podamos ver pronto y bendiciones. Bye bye.